Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Esta es la imagen de la semana. Eso es lo que yo hago como comunicador, con la firme esperanza de que alguien salga de ese terrible subdesarrollo mental, de esa mediocridad, pero es la mediocridad de todos. Así que la empresa es imposible o casi, pero en esa empresa vale la pena involucrarse y dejar un poquito de trascendencia, que no pase uno de noche por este mundo. Efectivamente, se trata de Tomás Mojarro, el valedor, un símbolo, un maestro del análisis crítico de nuestra realidad. A muchas generaciones nos formó el maestro a través de emisoras hermanas, como lo fue Radio UNAM. Lo recordamos con respeto y admiración en este breve fragmento de una entrevista que ofreció allá en su tierra, en Zacatecas, al periódico La Jornada, justo de Zacatecas, en el año de 2015. Tomás Mojarro, escritor, periodista, actor, falleció el pasado 11 de enero y lo recordamos con muchísima admiración en Media 20.1. Y ya que hablamos de periodistas críticos, independientes, valientes, hoy la entrevista es con la cineasta Juliana Fanjul, directora del documental Silencio Radio. Es un documental que se estrenó hace algunos días en varias salas cinematográficas del país y que describe, narra este episodio de censura que vivió la periodista Carmen Aristegui en marzo de 2015. La película toca un tema que no deja de ser desafortunadamente vigente, actual, que son estas agresiones, esta hostilidad, estos asesinatos de periodistas y que son delitos que en su mayoría permanecen impunes. Sobre los pormenores de la grabación de este documental, de su aporte, es la entrevista, ya le decía, con Juliana Fanjul. Antes de ello, los hechos destacados de la agenda de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. El Comité para la Protección de los Periodistas dijo que está conmocionado por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López en Tijuana el pasado 17 de enero y pidió a las autoridades que investiguen el ataque de manera exhaustiva y transparente. Esta organización y otras sin fines de lucro, como Reporteros Sin Fronteras, RSF, ha informado que México sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para los periodistas, aunque notaron algunos avances limitados. En la conferencia matutina del lunes 24 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente. En Tijuana he dado ya instrucciones porque vamos a llevar a cabo una investigación a fondo. La diferencia, lo que pasa es que lo digo y parece como si no se escuchara. La diferencia, y es una ventaja, es que nosotros no permitimos la impunidad. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la progresividad de los derechos de las audiencias al otorgar un amparo presentado por el Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos. La sentencia no se refiere solo a la obligación de diferenciar la opinión de la información en los programas periodísticos, sino también reitera el reconocimiento de los derechos de las audiencias como derechos humanos. También reconoce a los defensores de las audiencias como defensores de derechos humanos y regresa al Instituto Federal de Telecomunicaciones las facultades para velar por la protección, respeto y salvaguardar de los derechos de las audiencias en el marco del sistema regulatorio que apruebe el Poder Legislativo. Los rechazos de la industria de radio y televisión a esta sentencia no se dejaron esperar y en la mayoría de sus espacios informativos no han informado con imparcialidad sobre este tema. Sobre los efectos reales de esta sentencia, esto dijo el abogado autor del amparo. Lamentablemente estas declaraciones de las concesionarias en las que dicen que esta sentencia
busca limitar su libertad de expresión han sido falsas, no existe una contradicción. Por el contrario, debemos velar porque ellos puedan seguir dando su opinión, pero lo que pasa con estas sentencias es que les está modificando el modelo de negocio y eso es lo que les preocupa. Les preocupa que se haya empoderado a las audiencias en contra de sus intereses económicos. Casi 1 millón de personas ya se benefician con la conexión a Internet en México. A través del programa de mejoramiento urbano, 11 municipios del país cuentan ya con un punto de acceso gratuito a Internet, informó la SEDATU y CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. La red en estos espacios lleva por nombre CFE Internet y cuenta con banda ancha 4.5G y alta velocidad en transmisión de datos. Un ciudadano español residente en Valencia, jubilado de 78 años, quien padece Parkinson, manifestó su rechazo a la policía de los bancos de tener menos contacto directo con los clientes. Así comenzó una lucha para conseguir 400,000 firmas contra el cierre de las sucursales bancarias y la imposibilidad de contar con asistencia personalizada por parte de empleados bancarios. Las simpatías a esta demanda crecen, no solo en España, sino en otros países, ya que pone en evidencia que el mundo de la tecnología va a un ritmo y la educación y el acceso a la misma en otro. La brecha digital, en opinión de expertos consultados por La Jornada, alienta la desigualdad. En Estados Unidos fue aprobada por una comisión en el Senado una legislación antimonopolio que prohíbe a las grandes plataformas favorecer a sus propios productos y servicios por encima de los intereses de sus competidores. La iniciativa apunta a empresas dominantes como Amazon.com, el motor de búsqueda Google, así como la App Store de Apple y Meta. Esta sería la primera ocasión que una iniciativa que busca regular a las grandes plataformas desde el nacimiento de Internet llegará al Pleno del Senado estadounidense. Juliana Fanjul, bienvenida a Media 20.1. Muchísimas gracias, un placer inmenso poder platicar contigo y el auditorio. Muchísimas felicidades por esta presentación. Yo sé que ya ha tenido distintas presentaciones este gran documental Silencio Radio. Incluso hace unos días hiciste una presentación con la misma Carmen Aristegui, con la participación de otros periodistas. Antes de preguntarte específicamente sobre tu documental, ¿cuál es tu impresión de que justo esta presentación se hace en el contexto del asesinato? Ya lo veíamos al inicio de este programa, en las noticias, de la periodista Lourdes Maldonado de Tijuana. Pues con una tristeza tremenda de poder confirmar que a pesar de la enorme esperanza que había con el cambio de gobierno y de las múltiples demandas de que la situación en cuanto al ataque de los periodistas se transforme y mejore, pues vemos hoy en día que los números nos cuentan, nos hablan de que no ha mejorado la situación. Teníamos toda la intención de proyectar, de presentar finalmente esta película en México para atraer el tema y la urgencia, ¿no?, del ataque contra los periodistas en México, pero no me imaginaba yo que lo íbamos a hacer en un contexto tan crudo, tan duro. 3 periodistas asesinados en lo que va del año, cuando ni siquiera ha terminado el mes de enero, pues nos habla de que la situación es realmente alarmante y que tenemos que enfocarnos en hacer todo lo posible porque eso mejore. Y una enorme impunidad superior al 98%, es decir, aquí en México se asesina a periodistas de manera prácticamente impune. Así es, los números nos hablan de que somos, después de Afganistán, el segundo país del mundo en cuanto a los asesinatos de periodistas, y se supone que no somos un país en guerra, ¿no? Entonces, bueno, nuestra realidad es otra en cuanto a lo que creemos creer o nos dan a creer sobre la democracia en México. Estamos muy lejos con esos números y con esa impunidad, ciertamente, de ser un país democrático desde mi punto de vista. Sí, por supuesto, yo creo que hemos avanzado en muchísimos terrenos, pero hay un tema efectivamente ahí de impunidad importante. Decía el otro día el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que pues bueno, son fallas estructurales que se vienen acarreando desde hace años. Y dentro de estas fallas estructurales,
pues hemos tenido casos como el que tú documentas en este maravilloso, pues, documental, valga la redundancia, sobre el despido de Carmen Aristegui, pero también buscas poner énfasis en la violencia a los periodistas. Silencio Radio. ¿Cuál es, a tu parecer, Juliana, la principal revelación de tu documental? Bueno, hay múltiples porque ciertamente estuvimos filmando a lo largo de 3 años, partiendo de la base de que Carmen había sido censurada, ¿no? Ella y su equipo. En ese sentido, la película no intenta ser el lugar de la justicia y decidir a través de testimonios o lo que sea hacia dónde se va de nuevo la balanza, ¿no? Partimos del entendido de que hubo una censura. Y lo que yo pude ver a lo largo de esos 3 años fue cómo ese grupo de periodistas fueron atacados. Una de las cuestiones más fuertes tiene que ver con el aspecto judicial, o sea, los múltiples ataques que se le hicieron a Carmen y al sitio de noticias, y cómo eso, por supuesto, influyó en el tiempo que ella tuvo que dedicarle durante todos esos 3 años a defenderse en los tribunales, con varios grupos de abogados, en vez de estarse dedicando a su trabajo. Ahora, para mí era importante contextualizar lo que le sucedía a este grupo de periodistas y, por supuesto, poner en escena el panorama tan crudo, ¿no? Y tan peligroso en cuanto a la violencia que viven los periodistas, y es por eso que la película, si bien se centra de forma estructural en el recorrido de este grupo de periodistas, aborda también la cuestión del contexto y nos habla de cómo otros periodistas fueron asesinados y de la violencia en general que se vive en el país. Juliana, ¿cuál es el mensaje principal que pretendes en este documental? Además, claro, de poner en evidencia el clima tan complicado que viven en el ejercicio periodístico algunos periodistas. Es claramente un mensaje de resistencia. Tenía yo la intención de no hacer un reportaje informativo, noticioso, sino hacer un ensayo cinematográfico que podamos ver y rever dentro de algunos años y que no caduque. Y en ese sentido, el componente universal, digamos, de la batalla de Carmen y su equipo tiene que ver con la resistencia. Me parecía encontrar que ellos resistían para sobrevivir y esa es para mí el componente, el mensaje, digamos, fundamental o el corazón de lo que esta película quiere contar. Sí, vaya que sí, resistencia y como decías, un enorme desgaste para estar atendiendo judicialmente pues este acoso que vivió Carmen Aristegui. Me consta parte de ese acoso, a mí me tocó en algún momento en mi papel que llegué a tener como defensor de las audiencias de Noticias MBS, ir a uno de estas, ¿cómo les llaman? Comparecencias, ¿no? Había que fungir como testigo de este caso y efectivamente era algo desgastante, incluso se sentía la presión ahí en los juzgados. Bueno, a mí me tocó vivirlo desde lejos, ¿no? Yo no me encontraba viviendo en México en ese momento, pero créeme que mi sentimiento como radioescucha, una radioescucha además desde niña, o sea, de muy, muy largo tiempo, de los diferentes programas que Carmen había tenido, esa molestia, esa rabia, digo yo, ese sentimiento de que mis derechos estaban siendo violentados, pues me invadió de igual forma que si hubiera estado en México y que probablemente hubiera ido a presentar uno de esos amparos. Ante esa imposibilidad geográfica y ante esa rabia resentida de igual forma fue que nació el deseo de hacer algo y de hacer esta película. Ya tenemos que hacer una pausa, Juliana Fanjul, pero pues antes de ella yo le invito a que se quede pues con nosotros porque le vamos a preguntar a Juliana cómo es que logró romper el cerco para la exhibición de un documental tan crítico como estos en las salas comerciales de nuestro país. Así que por favor, no se vaya.
El Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de Derechos Humanos presentó un amparo en contra de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de octubre de 2017. Recordemos que dicha reforma se dio tras la presión de los radiodifusores del Congreso de la Unión para eliminar facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones para proteger los derechos de las audiencias y establecer mecanismos a la garantía de estos derechos, sin contar que eliminó las obligaciones de los radiodifusores de distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa, así como de la información noticiosa de la opinión de quien la presenta. El 19 de enero de 2021, la Suprema Corte resolvió este amparo que presentamos y en esta sentencia empoderó a las audiencias frente a las empresas concesionarias. Y esto es lo que les molesta, que no solo deben preocuparse por sus intereses económicos, sino en dar información fiable y suficientemente clara para que las personas generen su opinión. Además, obliga a los concesionarios a aclarar cuando éstas están realizando publicidad, con lo que privilegia los derechos de las audiencias por sobre sus intereses económicos. Con esto su modelo de negocios cambió y por eso denuncian censura, aunque bajo ninguna circunstancia se les está impidiendo dar sus opiniones, que en realidad son necesarias y que de hecho debemos velar para que sigan siendo producidas. Solamente les obligan a distinguir entre opiniones, entre publicidad y a tener una regulación emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y no por ellos mismos. Gracias por continuar en Media 20.1. Acabamos de ver uno de estos comentarios, una cápsula relacionada con los derechos de las audiencias y va muy a tono con el tema que hoy estamos abordando con Juliana Fanjul, porque es indudable que cuando se dio esta salida de Carmen Aristegui de la radio, también se afectaron los derechos de las audiencias, Juliana. Así es, en marzo de 2015, cuando de la noche a la mañana la voz de Carmen dejó de escucharse, era un momento particularmente crítico para México. El PRI había vuelto al poder con Enrique Peña Nieto, una serie de asesinatos se estaban llevando contra los periodistas y activistas, 43 estudiantes de Ayotzinapa acababan de desaparecer y muchos mexicanos, yo incluida, estábamos muy pendientes de la realidad del país. Desde mi punto de vista, Carmen era esencial para llevarnos luz sobre lo que estaba sucediendo en ese sexenio. Y de nuevo, ese silencio repentino significó un sentimiento de orfandad para muchos de nosotros. Y de ahí el deseo de contribuir de alguna forma a evitar convertirnos en cómplices del silencio que se le imponía, ¿no? Sentía yo que si no hacíamos nada, pues de alguna forma nos volvíamos cómplices. Y pues sin duda un movimiento emocionante de miles de personas que acudieron a los tribunales, a la justicia, a solicitar un amparo para casi que intuitivamente luchar por ese derecho que se tiene. Algunos creo que descubrimos, fue mi caso, en esos primeros días que se hablaba de ese derecho, pero por el cual quisimos luchar de manera intuitiva a partir de ese silencio. Se presentaron, si no mal recuerdo, cientos o miles de amparos, obvio porque había una afectación al derecho a la información de la ciudadanía y describes muy bien el contexto, Juliana. Es decir, vivíamos un sexenio de una enorme censura de medios, la mayoría comprados con el gobierno de Peña Nieto, algo que habíamos visto también en sexenios anteriores. Y pues sí, o sea, el espacio de Carmen Aristegui era uno de los pocos espacios libres donde podíamos enterarnos. Allí es donde pues se dio a conocer esto de la Casa Blanca de Peña Nieto, entre otras revelaciones periodísticas. En ese contexto era muy difícil que un documental como el tuyo, Juliana, pudiera haber tenido una salida en salas comerciales. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo es que ahora sí es posible que se exhiba? Y ahora nos dirás dónde se puede ver este documental. Bueno, realmente la idea de exhibir el documental durante el sexenio de Peña Nieto no estuvo nunca contemplada porque nosotros filmamos hasta julio del 2018, o sea, la elección presidencial, y todavía nos faltaba un buen año para editar el material, hacer la mejor selección posible y todo lo que implica la postproducción de un trabajo largo como este. Entonces siempre estuvo proyectada su exhibición en el siguiente sexenio, que bueno, ya era
prácticamente sabíamos que el PRI no iba a ganar, ¿no? En todo caso, los números no mostraban como que el PRI iba a ganar. Ahora, lo que nos ha parado estos últimos 2 años, porque la película la pudimos presentar por primera vez en el extranjero a finales del 2019, fue la pandemia y la situación tan dura que le ha tocado vivir a los cines, a los festivales y a los cineastas y al mundo de la cultura en general, ¿no? Entonces, estos 2 años hemos estado reteniendo la película porque ya había un acuerdo con las grandes cadenas comerciales del país, Cinemex y Cinépolis, pero las salas o estaban cerradas o la gente todavía no estaba yendo. Y es por eso que retuvimos la película, intentando que esta situación de afluencia se normalizara y entonces poderla estrenar. ¿Y en cuántas salas se va a poder ver? ¿Y se ve ya esta película, Juliana? Bueno, desde el 20 de enero están circulando 40 copias en diferentes salas del país, tanto estas cadenas comerciales que menciono como algunas salas independientes y la Cineteca Nacional, por supuesto, y otras cinetecas estatales. Bueno, son poquitas comparadas con las grandes producciones de Hollywood. Con El Hombre Araña, ciertamente, pero para un documental es algo muy difícil, que ¿no? Nos tiene felicísimos que hayan decidido exhibir nuestra película. Ir a los cines a ver una película de género documental es ya raro. Una coproducción mexicana también es algo raro, entonces pues nos tiene realmente muy contentos. Pero ha sido una producción ganadora y nominada, ¿no? Para diferentes premios, reconocimientos. Sí, durante estos 2 años que hemos estado en un circuito tradicional de acudir a festivales que nos invitan a proyectar, hemos sido seleccionados en aproximadamente 50, un poco más, festivales, y hemos recibido 10 reconocimientos que nos honran y nos inspiran muchísimo y cosas muy importantes para nosotros en esta época tan dura y tan rara para el cine que ha sido esta pandemia. Por ello, muchísimas felicidades, Juliana. Ya casi se nos va terminando el tiempo, pero una pregunta obligada es si tuviste alguna dificultad para hacer este documental, si tuviste algún tipo de presión, no sé, ¿cuáles fueron algunas de las dificultades? Bueno, de entrada acercarse a un personaje como Carmen en un momento tan tenso para el equipo, ciertamente no fue una relación que se construyó de la noche a la mañana, ¿no? Tampoco, fue todo un proceso, ganarnos su confianza y que ellos mismos fueran aceptando que una cámara estuviera filmando en situaciones tan complejas o con la discreción que merecía en ciertas ocasiones. Y luego hubo 2 episodios que yo narro en la película, el momento en el que regresamos de Washington, donde habíamos estado filmando a Carmen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la puerta de mi apartamento mostraba claras señas de que alguien había intentado romperla. Y eso nos hizo redoblar, ¿no?, el protocolo de seguridad. Y lo que sucedió después fue que los diferentes choferes que manejaron la camioneta de producción que nos llevaba de un lugar a otro, que se nos recomendó que fueran distintas personas para que un mismo chofer no tuviera demasiada información en mente, invariablemente esos choferes me dijeron que nos estaban siguiendo y que eran camionetas sin placas las que nos seguían. Entonces, si bien esto no se puede comparar con el nivel de vigilancia que ha tenido la propia Carmen o otros miembros de su equipo, me parece que no es menor, porque quien se acerca a ese círculo de periodistas tiene que vivir de alguna forma también cierta vigilancia, y esa es la razón por la cual esas historias, esas anécdotas están relatadas en la película. Vaya, supongo que presentaron denuncias. No, fíjate que estábamos en un momento en donde intentábamos ser lo más discreto posibles, y entonces alertamos a gente como a Artículo 19, esta organización que se dedica a hacer un trabajo para la vigilancia, la protección de los periodistas en territorios de alto riesgo, pero hasta ahí llegamos. Para cerrar, ¿tienes alguna nueva producción en mente relacionada con los periodistas, con los medios de comunicación? En fin, veo que es un tema que te interesa.
Sí, sin duda me apasiona. Estoy trabajando en la nueva película sin decir demasiado porque estamos en el inicio y soy muy supersticiosa, pero con los temas que se pueden ver en mis diferentes películas, las relaciones de poder me apasionan, por supuesto la complejidad de la sociedad mexicana y los universos femeninos. Siento una gran responsabilidad como cineasta mujer de apuntar mi cámara hacia mi género. Entonces, bueno, con eso es que estoy cocinando lo que viene. Perfecto, pues te deseamos lo mejor, este equipo de producción. Muchísimas felicidades. Qué bueno que se puede ya ver este documental. No se lo pierda, ya está en las salas. Impulsemos el cine hecho por mexicanas, por mexicanos, e impulsemos de esta manera también el cine documental, el cine, pues, que nos ofrece tanto de una manera, pues, maravillosa aquí en nuestro país. Juliana, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, a tu equipo, y recordar las redes @Silencio Radio en Twitter, en Facebook y en Instagram, y ahí está la información puntual sobre las salas que están proyectando este documental, y muchas gracias nuevamente por el espacio. Ahí está la información. Gracias nuevamente y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.